Damos comienzo con el curso, en el tema 1, el curso de Introducción a la Automatización Neumática, donde vamos a desarrollar estos 4 temas. Tenemos generalidades y física de la neumática, que es lo que vamos a empezar a encarar ya, elementos constitutivos de un sistema neumático, válvulas y sistemas de control, y por último, planos, simbología y sistemas reales, que seguramente lo vamos a aplicar todo esto del punto 4 ya cuando estemos allá presencialmente en Ayacucho. Bien, hoy vamos a tomar el tema 1, generalidades y física de la neumática. Introducción a la neumática. ¿Cuáles son los objetivos de este curso? En principio, conocer particularidades, funciones, elementos que forman parte de un sistema neumático. Estar al tanto de todas las posibilidades que ellos ofrecen, o sea, introducirnos en el tema de la neumática. A su vez, introducir terminología y simbología. Esto lo vamos a ver a lo largo de todo el curso, describiendo e interpretando sistemas técnicos de terminología y simbología. ¿Por qué la simbología? Cuando veamos la simbología, nos vamos a meter en lo que es el idioma. El idioma, ustedes, por ejemplo, algunos, por supuesto, tal vez no todos, han visto un plano mecánico o un plano eléctrico o un plano de cualquier área de la técnica. Generalmente, los planos vienen acompañados con simbología, símbolos que significan tal o cual cosa. Hasta los planos arquitectónicos tienen cierta simbología para no escribir todo. Una línea, el grosor de una línea, nos da idea de algo. Es también un símbolo. Bien, la neumática, la hidráulica, la electricidad, la electrónica, etcétera, tienen un idioma simbólico. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a entrar a poder leer un plano, a poder transmitir lo que yo quiero, o como yo quiero armar un sistema, o como está armado, alguien lo diseñó, alguien lo pensó, para que trabaje de tal o cual manera. Entonces, esa simbología es un idioma en la cual nosotros nos podemos comunicar. Todo eso lo vamos a ir viendo. Dentro de la física, que es lo que nos ocupa hoy, el estudio físico de la neumática, tenemos que ingresar primero en lo que se denomina la mecánica de los fluidos. La mecánica de los fluidos es la mecánica, la física, de qué es lo que está pasando con los fluidos. ¿Qué es un fluido primero? Un fluido es algo que no es un cuerpo rígido, ¿sí? Que fluye. Por ejemplo, el aire, por ejemplo, cualquier líquido, los gases, por ejemplo, los semisólidos que se llaman, como puede ser una miel, una melaza, una miel, algo muy viscoso, un aceite muy viscoso, pero que no es un cuerpo rígido, que no se comporta como un cuerpo rígido, va a ser un fluido. Este estudio de la mecánica de los fluidos, para entender en nuestro caso la neumática, se divide en dos. Lo que se define la estática de fluidos o la dinámica de fluidos. O sea, la estática de fluidos es el estudio de los fluidos quietos. Y la dinámica es cuando se mueven. De ahí vamos a tener dos vertientes en este estudio. En este caso, los incompresibles, dentro de la mecánica de los fluidos, vamos a tener el estudio de los fluidos incompresibles y de los fluidos compresibles. Los incompresibles, ¿cuáles son? Los líquidos. Yo los líquidos no los puedo comprimir, ¿sí? Puedo levantar presión, pero no los puedo comprimir. ¿Qué es comprimir? Cambiarles el volumen. Yo al agua no le puedo cambiar el volumen. La puedo comprimir, ya lo vamos a ver, adentro de un recipiente cerrado, ¿sí? En cambio, a los gases, los compresibles, que son los gases, sí los puedo comprimir. ¿Qué quiere decir comprimirlo en este caso? Cambiarle el volumen. Cambiarle el volumen. Entonces, la neumática es el estudio de la mecánica de fluidos
en los fluidos compresibles, o sea, los gases. O sea, en el 99,9% de los sistemas tecnológicos comunes, aire. El estudio del aire y cómo manejar el aire para que ese sistema haga cosas que yo quiero. Los incompresibles líquidos, normalmente aceites especiales, es el estudio de la hidráulica, prima hermana de la neumática. Existen muchos sistemas para generar y controlar movimiento, automatizarlos. Tenemos sistemas mecánicos, sistemas eléctricos, hidráulicos, neumáticos. Los sistemas de transición de energías hidráulicos y neumáticos proporcionan, dice acá, la energía necesaria para controlar mucha maquinaria y equipamiento industrial moderno, aclaro yo. Antes se usaba mucho lo que era mecánico. Hasta hace 100, 150 años, prácticamente todas las máquinas eran mecánicas. Había automatización, sí, desde la revolución industrial y antes también. Se podía mecanizar, ¿sí? Automatizar. ¿Qué quiere decir automatizar? Que no haga directamente el movimiento o el trabajo el ser humano. ¿Se podía hacer? Sí, claro, se hacía, pero muy limitadamente. En estas últimas décadas se ha popularizado el uso tecnológico de elementos eléctricos, neumáticos e hidráulicos. ¿Sí? Cada uno compitiendo en diferentes áreas de la tecnología. La hidráulica y la neumática compiten entre ellas en muy pocos casos. ¿Por qué? Porque la hidráulica se usa básicamente para algunos sistemas y la neumática para sistemas diferentes. ¿Sí? ¿Se entiende? La eléctrica también. Cuando yo hablo de sistemas eléctricos de automatización, estoy hablando de motores eléctricos, estoy hablando de servomecanismos eléctricos, estoy hablando de actuadores eléctricos. Tanto la eléctrica como la hidráulica, en algún momento nosotros, o yo en el curso, lo voy a hacer referencia. Voy a hacer referencia comparativamente con algunos casos neumáticos que vamos a ir viendo. ¿Sí? Entonces, el curso es de neumática, pero acotadamente les voy a ir comentando algunas cosas de sus primos, que son la hidráulica y la automatización eléctrica. Claro, todo sistema tiene ventajas y desventajas con respecto a otros sistemas. ¿Y por qué digo ventajas y desventajas? Si fueran todas ventajas con respecto a otros sistemas, el otro sistema no existiría. Si yo estoy comparando ventajas entre un actuador eléctrico y un actuador neumático, y todas las ventajas las tiene el actuador neumático, el eléctrico no tendría razón de funcionamiento. Y al contrario, las desventajas. Si tuviera todas desventajas un sistema, ¿sí? Tampoco trabajaría. Si fueran todas desventajas las de la neumática, bueno, obviamente se usarían otros sistemas. Entonces, en estos casos que podemos elegir en algunos sistemas, existen diferentes ventajas y desventajas. Vamos a ver las ventajas y desventajas de la neumática con respecto, por ejemplo, a la hidráulica. Ventaja, disponibilidad y disponibilidad, por ejemplo, nosotros utilizamos el aire. Disponibilidad importante, aunque después vamos a ver que no es gratis el aire y que lo vamos a tener que trabajar bastante para poder utilizarlo en estos sistemas tecnológicos modernos. El almacenamiento también es bastante simple del aire. Lo hacemos pasar por un compresor, vamos a ver, y lo vamos a mandar a un sistema de almacenamiento. No es combustible, el aire no se prende fuego, no es inflamable, es limpio, aunque nosotros tenemos que purificar el aire que vamos a usar. El aire no contamina, ¿sí? No es un sistema sucio. Si hay una pérdida de aire en alguna línea neumática, ese aire no ensucia, como puede ser la hidráulica. El aceite no es tan limpio. Y tiene unos elementos de trabajo específicamente simples. Si bien tienen una tecnología en su fabricación,
no son extremadamente complejos. Pero tiene algunas desventajas, como por ejemplo, el acondicionamiento. ¿Qué es el acondicionamiento? El acondicionamiento del aire que yo les decía. El aire hay que acondicionarlo, no se puede utilizar, ¿sí?, así como viene en la atmósfera, porque viene lleno de polvo, de humedad, no está lubricado, etcétera, etcétera, cosas que vamos a ver en el segundo tema del curso. La regulación del funcionamiento de un motor neumático o de un actuador neumático no es muy precisa por el simple hecho de que el aire es compresible. Entonces, como se puede comprimir, lo vamos a ver. Si yo quiero hacer un movimiento muy exacto de un actuador neumático, aplicando una fuerza, es bastante impreciso. ¿Eh? ¿Por qué? Y porque el aire es compresible adentro del vástago, del cilindro, ¿eh? Adentro del cilindro, cuando yo aplico esa presión, que vamos a estudiar hoy, adentro del vástago, se comprime y cambia su volumen, ¿sí? Entonces no es tan preciso como la hidráulica, que es incompresible. Las fuerzas, ¿sí?, y las velocidades de funcionamiento son limitadas, tienen un límite. ¿Cuál es el límite? La entrada del fluido adentro de un cilindro. Yo, para mover un cilindro, tengo que hacer penetrar una cierta cantidad, un volumen, un caudal de ese fluido, en general aire en la neumática, pero puede ser otro, y eso tiene un tiempo de funcionamiento, ¿sí? Mucho menor a la hidráulica, pero tal vez un poco mayor que, por ejemplo, una respuesta de un sistema eléctrico, que es mucho más rápido. Los compresores, salvo algunos, les adelanto, muy caros, compresores son de muy bajo ruido. En general, los compresores son ruidosos y los escapes, que quiere decir cuando yo libero el aire para hacer mover un sistema, también generalmente producen ruido. La electricidad no produce ruido. Y los costos, ¿sí? En la actualidad, armar un sistema neumático es un poco más costoso que armar un sistema eléctrico. Pero a su vez, la neumática es menos costosa que la hidráulica. Lo que pasa es que la hidráulica podemos llegar a manejar potencias y fuerzas mucho más grandes que con la neumática y que con la electricidad. Por eso yo les decía que cada sistema está inmerso en una área de la tecnología. El aire. Si vamos a trabajar con el aire, tenemos que saber más o menos de qué estamos hablando. ¿Qué es el aire? Bueno, el aire es un gas. En realidad es una mezcla de gases, pero nosotros lo vamos a tomar como si fuera un gas homogéneo. Básicamente es aproximadamente el 78% de nitrógeno y el 21% de oxígeno. Y el resto, nos queda ahí el 1%, el resto es una mezcla de gases. Y ustedes me dirán, ¿y nosotros respiramos todo eso? Sí. Nosotros y cualquier animal que necesita oxígeno para vivir, respira lo que tengamos en nuestro aire alrededor. ¿Qué quiero decir? Porque esto es aire, si quieren, puro. Esto es aire puro. Pero si estamos en una habitación, digamos, viciada, por ejemplo, un aula después de muchas horas de dar clase, las proporciones de oxígeno, nitrógeno y CO2 no van a ser las mismas, ¿sí? Se va enviciando el aire, hay menos oxígeno, más CO2, pero igual lo respiramos, entra en nuestros pulmones. Lo que pasa es que nuestros pulmones filtra todo eso, es una manera de decir, y se queda con el oxígeno que tenga. Mientras que el aire tenga una parte de oxígeno, es lo que nos permite a nosotros, en la respiración, poder seguir viviendo, ¿sí? Si nuestro cuerpo nota que la cantidad de oxígeno es menor en esa cantidad de aire que yo estoy ingresando al pulmón, empezamos a naturalmente
respirar más seguido, ¿sí? Inhalar y exhalar más seguido, nos agitamos. Lo mismo que cuando el cuerpo necesita más oxígeno cuando estamos corriendo. Vieron que empezamos a respirar más rápido y más hondo. Queremos más aire. ¿Por qué? Porque necesitamos más oxígeno. Cuando la composición del aire que respiramos tiene menos oxígeno, también, naturalmente, empezamos a respirar más, o a suspirar sin darnos cuenta, hacemos ese suspiro, esa inhalación profunda, porque el cuerpo detecta que estamos necesitando más oxígeno. Bien, en nuestro caso, para la neumática, no necesitamos oxígeno, necesitamos aire, necesitamos un gas. Entonces, no me provocaría ningún problema que la mezcla de oxígeno, nitrógeno y otros gases sea un poco diferente al aire que estamos utilizando. Lo que sí vamos a tener muy en cuenta, y lo vamos a ver en el próximo tema, es el filtrado y la deshumidificación. ¿Por qué? Porque además, como bien dice ahí el cartel, el aire contiene vapor de agua. Ese vapor de agua es la humedad relativa que nos dice, por ejemplo, la radio cuando nos está dando el pronóstico, ¿verdad? ¿Vieron? Humedad de hoy es tanto por ciento. Ese tanto por ciento es la cantidad de vapor de agua que hay inmerso, flotando, el vapor es un gas también, en el aire. O sea que el aire se compone de todo eso, es un gas mezcla de un montón de cosas. Otra definición que es muy importante recalcarla ahora y recordarla porque seguramente ustedes ya la conocen, es la de la presión. ¿Qué es la presión? La presión es una magnitud, como vimos anteriormente, es una magnitud que combina una fuerza aplicada en un área determinada o sección. Presión es fuerza sobre área. ¿Es parecida a la fuerza? Sí, pero no es lo mismo que una fuerza. La presión, entonces, es una combinación de una fuerza aplicada en un área. Si yo sobre una mesa coloco un objeto pesado, el peso es una fuerza. El peso, cuando yo defino el peso de lo que ustedes quieran, si tienen ahí el termo, una pava, ¿sí? Una taza arriba de la mesa, o ustedes mismos sentados en la silla, es el peso de ese cuerpo, ¿sí? Que le está aplicando ese peso sobre una superficie o un área, que es el área de apoyo. Ese peso, lo que ustedes pesen, por el área que tengan en la colita, ¿sí? Va a ser la presión que van a estar haciendo sobre esa silla. Yo tengo un termo acá al lado mío, la base del termo, ¿sí? Me va a estar haciendo aplicar una presión sobre la mesa. Si el termo está lleno, pesa más, el área es la misma, pero la presión que yo estoy aplicando sobre la mesa es mayor. Entonces, cualquier cuerpo que genera una presión, pero esta presión depende de su estado. No es lo mismo aplicar una presión de un sólido, como estamos viendo ahora, o de un líquido o un gas. ¿Qué quiero decir? Yo puedo aplicar, ¿cómo hago yo? Imagínense, yo ese termo, digo termo porque lo tengo acá al lado y ustedes seguramente muchos de ustedes lo van a tener cerca. Imagínense que no está ahí aplicado a una mesa, a algo sólido, donde yo puedo aplicar una presión como la expliqué recién, sino que está en un líquido, lo pongo arriba de un líquido, lo pongo sobre agua, sobre una palangana de agua. ¿Qué pasa? Se va al fondo. Se va al fondo. ¿Por qué? Y porque no es un sólido, no tengo un área para poder realizar una fuerza. Rápidamente, para no meternos mucho en física, lo que les quiero decir es que un líquido o un gas, o sea, un fluido, no transmite fuerza. Yo no puedo transmitir una fuerza directamente en un fluido, sino que lo tengo que hacer a través de una superficie. Por ejemplo, un remo. Si yo agarro y quiero remar,
y lo quiero hacer con un palito, no voy a poder remar, aunque yo tenga mucha fuerza en la mano. ¿Qué necesito? Un área. Un área, la pala de ese remo, tiene que tener un área grande para yo poder aplicar una fuerza sobre un fluido. Y nos pasa lo mismo en la neumática. Yo para generar una fuerza en un pistón, necesito, para generar una fuerza en un pistón, necesito un vástago, un pistoncito, o sea, un área, y una fuerza que se genere sobre esa área. En realidad esa fuerza la llamamos presión. Presión. Ya lo vamos a ver aplicado y seguramente ustedes lo van a entender un poquito más. ¿Qué es una magnitud? Es una propiedad de los cuerpos. Cualquier cuerpo que se puede medir se denomina magnitud. Estas pueden ser escalares o vectoriales, seguramente ya lo vieron. Rápidamente, un resumen, unidades de peso, fíjense ahí, kilogramo, hectogramo, decagramo, gramo, hasta miligramo. Decimal, es un sistema, el nuestro, decimal. ¿Y por qué recalco tanto? Porque, por ejemplo, el sistema inglés no es decimal. Y yo no puedo multiplicar entre distintas unidades inglesas de medición, yo no las multiplico ni las divido por 10, sino cada una tiene su sistema diferente y se hace mucho más complejo. En cambio, estas son todas por 10. Todo esto ustedes ya seguramente lo han visto alguna vez, solamente para recordarlo. Tenemos el metro, el kilogramo, el segundo, el Kelvin, ampere, candela, mol, son unidades fundamentales del Sistema Internacional de Medidas. Nosotros vamos a utilizar solamente las primeras. ¿Por qué no aparecen más acá? Porque estas son las fundamentales, no son combinación de nada. Si yo hablo de superficie, es metro cuadrado, es metro por metro. Si yo hablo de fuerza, es el newton. ¿El newton qué es? Kilogramo es masa por aceleración. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Kilogramo masa, viendo acá, por metro sobre segundo al cuadrado, que es aceleración. A esto se le llama newton. El joule. Y lo que me interesa es esto, que es la presión. La presión en el Sistema Internacional de Medidas se denomina pascales. Un pascal es un newton sobre un metro cuadrado. Acá le está faltando metro cuadrado. ¿Por qué? Porque la presión es una medida de fuerza dividido área o superficie. Fuerza es newton. Área, acá la tenemos, la primera es metros cuadrados en el sistema internacional. Entonces, la presión va a tener una unidad derivada, porque es combinación de otras, que nos da pascales. Bien, algunas otras unidades de presión. ¿Qué es el bar? En otro sistema de unidades, el bar es lo mismo que una atmósfera, es la presión atmosférica, ¿sí? O el viejo milímetro de mercurio, que ya no se usa más. En realidad sí se sigue usando en los termómetros para la fiebre. Si bien me dice directamente la temperatura, es un termómetro de mercurio. Y lo que hace el termómetro de mercurio es medirse, moverse, el mercurio se mueve adentro de un tubito capilar que está dentro del vidrio, ¿no? Y que se mueve tantos milímetros, y eso es lo mismo, en nuestro caso de medida, unidad de medida, a una cantidad de grados. Pero lo que yo estoy midiendo es lo que cambia, ¿sí? El mercurio, la cantidad de milímetros, que cambia adentro del capilar. Bien, esta tabla, no se asusten, no se la tienen que aprender de memoria, nunca, nada de memoria. Yo soy de la idea que no hay que aprender nada de memoria. Lo que tenemos que hacer es saber cada una de las cosas, cómo utilizarlas. ¿Por qué? Porque esto lo tenemos.
Esto está publicado en infinidad de lugares. Yo no tengo que aprenderme ya esto de memoria. ¿Por qué? Porque el acceso a la información en estas épocas es totalmente simple. ¿eh? Lo tienen en el bolsillo, lo tienen en el teléfono, lo tienen en la compu, en cualquier lado. ¿Está? Entonces, sí lo que tenemos que entender cómo utilizar, por ejemplo, esta tabla. ¿Cómo se utiliza una tabla de estas o cualquier otra? Bueno, yo digo, acá tengo pascales, bares, otros sistemas, ¿sí? Torricelli, son cosas viejas, ¿no? Pero no importa. Esto es kilos por centímetro cuadrado, o kilos por metro cuadrado, no sé. Diferentes sistemas para poder medir presiones. Algunos son más conocidos, otros no tanto, pero no importa. ¿Cómo se utiliza estas tablas? Bueno, si yo tengo acá un pascal y lo quiero pasar a bares, ¿cuánto vale un pascal en bares? Nada más que eso. Ahora todavía es mucho más simple de utilizar esto. ¿Cómo lo haríamos? Y básicamente le preguntamos, hablamos con el teléfono, ¿verdad? ¿Eh? Le preguntamos al teléfono como si fuera yo, digamos, que supiera todo, ¿sí? Que no lo sé, ni mucho menos, pero por ejemplo, preguntarle a alguien que sabe más, profe, dígame, ¿cuántos pascales es un bar? Yo pues, me lo acuerdo de memoria porque doy estos cursos y les puedo decir 100.000 pascales. 100.000 pascales es equivalente a un bar. O lo que es lo mismo, es equivalente a un metro, perdón, a un kilo fuerza sobre centímetro cuadrado, o una atmósfera, etc. Es mucho más simple ahora que antes en obtener la información. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es saber qué hacemos con esa información. ¿Está claro? Bien, presión aplicada. Presión aplicada en un cilindro con un pistón. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy viendo yo acá? Bueno, que tengo un cilindro, un lugar cerrado, ¿sí? En este caso cilíndrico, por eso le llamo cilindro. Tengo un lugar cerrado en el cual tengo un pistoncito que se puede mover, ¿sí? Y al cual yo le insuflo acá adentro una cierta presión, ya vamos a ver cómo, más adelante, pero ahora estamos estudiando la presión. Entonces acá la presión, si yo lo divido, en este caso, si la presión yo la multiplico por el área, me da la fuerza. ¿Por qué? Porque presión es fuerza sobre área. Fuerza sobre área. Si yo la presión la multiplico por el área, me da la fuerza. Simple pasaje de tal. Pero para que esto funcione, tiene que ser sobre una superficie. Yo no puedo, ya les dije, mover, aplicar fuerzas directamente con un fluido. Lo tengo que hacer a través de un área. Si yo tengo un área y tengo un fluido y ese fluido tiene una cierta presión, puedo aplicar una fuerza y mover algo. Por ejemplo, tan simple como la vela de un barco. La vela de un barco que recibe el viento, ese viento tiene una potencia, ese viento tiene una fuerza, pero para poder transmitir esa fuerza, tiene que haber un área. Esa área, pum, es un área la cual, la vela estoy hablando, transmite la presión del viento, la fuerza del viento, que no se llama en ese caso fuerza, sino presión, la transmite a través de un área y esa área sí la traduce en una fuerza de propulsión. Otra magnitud importante que usamos muchísimo en estos sistemas, tanto en neumática como en hidráulica, es el caudal. Entonces quiero rever, digo rever porque seguramente estos conceptos ustedes lo saben, pero bueno, tenerlos ahí bien cerquita en el chip
de la memoria. Caudal. ¿Qué era el caudal? El caudal es una cierta cantidad de, puede ser aire, puede ser algún líquido, agua, aceite, si fuera hidráulica, o sea, una cierta cantidad de fluido que está circulando a través de un volumen. O sea, es el volumen. Al yo hablar de circular, estoy hablando de una cierta velocidad, ¿no? Entonces, yo al caudal lo puedo definir como una cierta cantidad de volumen de un fluido medido en una cierta cantidad de tiempo. Por eso ponemos caudal en volumen sobre tiempo. ¿Qué quiero decir? Metros cúbicos por hora. Metros cúbicos por hora. Metros cúbicos por hora, ¿qué viene a ser? Bueno, un movimiento, porque si no, metros cúbicos por hora, si está quieto, siempre igual. El caudal es cero, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy midiendo es una velocidad. ¿Por qué digo esto? Porque hay una forma de medir el caudal que no es tan común, que no es volumen sobre tiempo, sino que es velocidad por sección. Si yo tengo un área de un conducto, de un caño, de una manguera, mido esa sección y mido la velocidad con la cual está circulando ese fluido, también es una medida de caudal y se confirma la misma unidad de medida. Por ejemplo, metros cúbicos sobre segundo. Si yo multiplico sección por velocidad, que es lo que está ahí expuesto, me da la misma unidad de medida que volumen sobre tiempo. Entonces, el caudal es una cierta cantidad de fluido que se está desplazando a una cierta velocidad. Eso es el caudal. Es interesante tener bien fresca la idea de esto, porque se usa continuamente. Yo lo que estoy haciendo es moviendo aire en la neumática. Entonces estoy trabajando con un caudal constantemente. Si yo mido la cantidad de aire que estoy haciendo ingresar a un cilindro o a un motor neumático, estoy midiendo el caudal que ingresa. Si estoy midiendo la cantidad de aire que pasa por una válvula, es el caudal. Es una magnitud muy, muy utilizada. Bueno, esto seguramente alguna vez lo vieron en las leyes de Boyle y Mariotte, las leyes de los gases, la termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? El estudio de las variaciones que existen cuando modificamos alguna de las variables en los gases, en cualquier gas. ¿Qué quiero decir? Hay una relación que tienen los gases, que es su presión, su volumen y su temperatura. Cuando se empezaron a estudiar estas cosas, enseguida se dieron cuenta que presión por volumen sobre la temperatura en un mismo gas, en un estado, tiene que ser igual que en el otro. Para mantener el equilibrio del universo, se tiene que dar que si yo tengo la presión 1 por un cierto volumen 1 y lo divido por la temperatura que tenga ese gas, si yo modifico alguna de ellas, se modifica el resto. ¿Qué quiero decir? Tengo adentro de un cilindro cerrado una cierta cantidad de aire, ¿sí? Y lo caliento. Le cambio su temperatura. Bueno, obviamente me cambia la presión. Y me va a cambiar el volumen si yo no lo mantengo fijo. Pero si yo mantengo fijo el volumen, sí o sí me tiene que cambiar la presión si yo cambio la temperatura. Es lo que ocurre normalmente en cualquier experimento de esto. Entonces, la relación P por B sobre T se tiene que mantener constante. La relación. Si yo aumento la temperatura, tiene que disminuir la presión o el volumen. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es inversa. ¿Ah? Si cambia alguno de los parámetros, alguna de estas magnitudes, como la presión, el volumen o la temperatura en un gas recluido en un lugar cerrado, o sea, siempre la misma cantidad de gas, ¿sí?
va a tener que cambiar alguna de las otras. Cambio de la temperatura va a tener como respuesta un cambio en la presión o en el volumen. Otra definición importante es la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? Bueno, es la presión de un cuerpo sumergido en un fluido. Fluido, no solamente líquido. Porque la presión atmosférica es la presión que nosotros sentimos estando sumergidos en la atmósfera, en el aire. Entonces, la presión atmosférica es una presión hidrostática. Es la suma del peso de la columna de aire que tenemos arriba. Entonces, rápidamente, ¿cómo se puede deducir la presión de un cuerpo si yo lo sumerjo adentro de un fluido? Supongamos, esto es bien teórico, supongamos entonces la definición de presión hidrostática, que yo tengo un cilindro no real, un cilindro imaginario, adentro de una batea llena de un fluido, puede ser un líquido, puede ser el aire. Supongamos entonces que yo sumerjo un cilindro adentro de otro cilindro más grande que es el tanque de agua o el tanque de aire. Rápidamente, la masa es volumen por densidad. ¿Por qué? Porque la densidad es la masa sobre volumen. ¿Cómo defino densidad yo? Masa sobre volumen. Entonces, la masa es el volumen por la densidad. Estoy con ese cilindro. Con ese cilindro que está sumergido dentro de un líquido. El volumen del cilindro es la superficie de la base por la altura. Eso recuerdan seguramente. Entonces, la masa de fluido adentro de ese cilindro va a ser la densidad por el área por la altura. Estoy reemplazando acá nada más, ¿no? La densidad por el área por la altura. ¿Por qué? Porque estoy reemplazando lo que es volumen. Y el peso, m por g, masa por gravedad. Entonces reemplazo la masa. ¿Qué me está quedando? Que el peso, era m por g, es igual a la densidad por el área por la altura por g. ¿Qué estoy hablando? El peso de ese cilindro. Ese cilindro yo lo puedo ver como, vuelvo atrás, este cilindro, el peso de este cilindro, de lo que tiene acá adentro, que es lo que está metido en la batea, que puede ser aire o puede ser agua, ¿sí? El peso de este cilindro, entonces, yo lo puedo definir como la densidad del líquido, porque no es lo mismo que líquido o fluido sea, no es lo mismo agua que aire, el área de la base, por la altura, porque es el volumen del cilindro, por G, que G es la atracción de la gravedad. El peso de algo está en función de la atracción de la gravedad, si no, no hay peso. En el espacio no hay peso. Si yo divido por el área, ¿por qué divido por el área? Vamos de nuevo al dibujo. En el dibujo se ve que yo quiero un cuerpo sumergido en un fluido. Pero ese cuerpo puede ser un punto. Yo me quiero desvincular del volumen real. Yo quiero decir, a ver, si fuera un punto que no tuviera área, ¿cuál sería la presión si yo sumerjo algo tan chiquitito que no tiene un volumen propio? Un puntito. Lo sumerjo adentro del agua, por ejemplo, de un tanque de agua. ¿Qué presión hidrostática? ¿Cuál es la presión que le produce en todas las direcciones esa agua a ese punto? Bueno, hago esta deducción, lo divido por el aire, lo divido por el área para desvincularme de esa área y entonces me queda que el peso
en realidad en este caso la presión, porque la estoy dividiendo por el área, es igual a la densidad por G por H. Resumiendo, y sin complicar las cosas. ¿De qué depende la presión hidrostática? La presión hidrostática depende de la densidad, o sea, del fluido, qué fluido es, de la gravedad, porque si no, no existe peso de la columna, y de la profundidad a la cual estoy. A ver, un ejemplo práctico. Yo me tiro a nadar en una pileta de natación, ¿sí? Si yo estoy a 10 centímetros haciendo snorkel, a 10 centímetros de la superficie de la pileta, la presión que van a sentir mis oídos va a ser la densidad del agua por G, que es una constante, por 10 centímetros. Pequeña, ¿verdad? La densidad del agua es 1. Por 10 centímetros de profundidad es muy chiquitita la presión. Ahora me sumerjo. 1 metro, metro y medio, 2 metros es una pileta grande de un club, ¿sí? La profundidad de la pileta. El agua es la misma, G es la misma, pero ahora yo tengo una profundidad mucho mayor. ¿Qué quiere decir? Que la presión en ese lugar, allá en el fondo de la pileta, es mucho mayor que cerca de la superficie. Esto es lo que se denomina presión hidrostática. Aplicaciones de la presión hidrostática. Por la definición que yo les di entonces, fíjense, estos son distintos vasos, distintas vasijas, distintos recipientes, los cuales cada uno de ellos tiene distintos tipos de formatos, pero todos en una misma profundidad yo le quiero medir la presión. Yo le quiero medir la presión. Entonces digo, ¿cuál es la presión en este punto, en esta línea, acá, a esta profundidad? Bueno, ¿cuál es la presión? Y la fórmula me lo dice. Densidad por G por profundidad, por H. La densidad del líquido que sea que tengo ahí adentro. G es siempre la misma, 9,8. Y la profundidad, bueno, la distancia que tenga desde acá hasta acá. Esto va a depender entonces qué líquido haya acá adentro. Ahora bien, supongamos que esto se denomina vasos comunicantes. Supongamos que es el mismo líquido. Este es el mismo porque se une, ¿no? Es el mismo. Todo acá es el mismo. El mismo y el mismo. Entonces, si es el mismo líquido, la presión acá tiene que ser igual a la presión acá. ¿Por qué? Porque la densidad es la misma, H es la misma y G es siempre constante. Como la presión es exactamente igual, las H tienen que ser exactamente iguales. O sea, que lo que se comprueba en estos casos es que no importa el formato del recipiente, las alturas a la cual llega el de agua, ¿sí? Es exactamente el mismo. No depende la presión hidrostática del formato y no depende de la cantidad de agua que yo tenga arriba, sino que depende solo de la profundidad. Esto es muy importante. Yo voy a tener la misma presión a 10 metros de profundidad en una pileta que en el océano completo. Aplicaciones de esto en la realidad. Y la aplicación más común que yo conozco es un control de nivel. Un control de nivel de un tanque de combustible, por ejemplo. ¿Vieron los controles de nivel, esos que son como un tubito que está por fuera del tanque? ¿No? Ese tubito que está por fuera del tanque sería como esto. Pero ese tubito está conectado con el tanque. ¿Sí? O sea, el tanque está lleno de combustible, supongamos, y el tubito llega a la misma altura que el tanque. El tanque está lleno y un montón de litros de combustible. Y acá hay poquitos decímetros cúbicos
de combustible, porque es un tubito de ensayo, o una manguerita. Bueno, muy bien. En esa manguerita llegamos a la misma altura, ¿eh?, que todo el tanque. ¿Por qué? Porque la presión y la altura tienen que ser la misma. Otra utilización práctica, el control, el nivel de las obras. La manguerita, donde nosotros tenemos un nivel que podemos ir llevando de lugar a lugar en una obra, y que dentro de esa manguera ambas tienen el mismo nivel. Bien, esta es la explicación de lo que acabamos de ver. Otra aplicación, un tanque de agua en altura. Fíjense este paralelo que yo he hecho acá. Si yo agarro este tanquecito y mido la presión hidroestática acá abajo, con un manómetro acá abajo, a la salida de este tanque, ¿cuánto va a valer la presión acá? Y la presión va a valer lo que les dije recién. Densidad por G por H. Densidad del líquido por G por H. Si fuera agua, la densidad del agua era, ¿se acuerdan?, 1 decímetro cúbico, es 1 kilo por decímetro cúbico. O sea, 1 kilo pesa 1 litro. Un decímetro cúbico es 1 litro. 1 kilo pesa 1 litro, ¿no? Entonces la densidad del agua, el peso específico del agua, es 1 medido en decímetros cúbicos. Y la altura es la que yo quiera. Supongamos 1 metro de altura. Si yo hago esa multiplicación, 1 metro, y hago todas las cuentitas, me va a dar la presión del agua en una columna de 1 metro. Si yo pongo un tanque cerrado, en realidad es un tanque cerrado con tapa abierta a la atmósfera, y le pongo un caño o una manguera y lo traigo hasta acá abajo, si esto era 1 metro, ahora el tanque lo pongo a 1 metro. El pelo de agua del tanque está acá a 1 metro. ¿Qué presión voy a medir a la salida de esa manguera o a la salida de esa canilla? Y la presión que yo voy a ver es la misma que si yo la tuviera acá. ¿Por qué? Porque estos son vasos comunicantes. Estos son vasos comunicantes. Este caño actúa como como un formato raro que yo le pueda dar a los vasos comunicantes. Así se define físicamente. Entonces yo puedo hablar de profundidad o puedo hablar de altura. La presión hidrostática entonces se puede medir por altura. Vaso comunicante, diferencia de presión. La diferencia de presión entre dos puntos sumergidos en un fluido. ¿Y cuál va a ser la diferencia de presión? Y se ve claramente, ¿no? La diferencia de alturas. Si la densidad es la misma, o sea, si es el mismo líquido, está sumergido en el mismo líquido, no actúa la densidad porque es la misma, no actúa el G, que es lo mismo. La presión en B menos la presión en A es igual a la peso específico por la diferencia de altura. Claro, la presión en A y la presión en B, ¿cuál es la diferencia entre la presión en A y la presión en B? Es la diferencia de altura que hay entre A y B. Esto es bastante lógico, ¿sí? Pero es muy utilizado también. Pues yo le digo, tengo un tanque de combustible. ¿Es la misma presión arriba del tanque que abajo del tanque? No, no es la misma presión. Si yo hago un agujero acá, va a salir más combustible. Si yo hago un agujero acá, y va a salir menos combustible. ¿Por qué? Y porque la presión es menor. Todos estos son cosas que nosotros las usamos a diario seguramente, pero bueno, vistos de una forma más teórica, un poco más. Bueno, ahora les voy a contar rápidamente, les voy a demostrar que el aire pesa, que el aire es un fluido que tiene masa y que pesa. Bueno, en realidad esto lo hizo Torricelli hace más de 250 años. Ya descubrió o pudo, digamos, probar que el aire tiene un cierto peso y que la presión atmosférica existe. La presión atmosférica mide una atmósfera. ¿Por qué? Porque así lo definimos.
¿sí? Porque pusimos un sistema de unidades de medición que se llama atmósferas. Entonces Torricelli dijo, la presión atmosférica le voy a poner la unidad de medida. Y después, para arriba o para abajo, yo puedo medir qué diferencia tiene una cierta presión con respecto a la presión atmosférica. Y entonces ahí definió un sistema de medida. ¿Cómo hizo? Muy simple. Tomó un mercurio, en realidad un balde lleno de mercurio. ¿Mercurio por qué? Porque es el líquido más pesado que existe a nivel, eh, en condiciones normales de presión y temperatura, digamos, ¿no? A temperatura ambiente y a presión ambiente, el mercurio es el fluido más pesado, digamos. ¿eh? Yo puedo hacer fluido, digamos, el acero, pero lo tengo que llevar a miles de grados para fundirlo. En cambio, el mercurio no. A temperatura ambiente es líquido, pero es muy pesado. Pesa 13 veces más, en realidad 13,6 veces más que el agua. Tiene una densidad mayor. Muy bien. Agarró un tubo de ensayo, agarró un tubo de ensayo, lo llenó de mercurio, que no hubiera aire ahí adentro, y lo metió boca abajo adentro del mercurio. Y soltó, y abrió ahí abajo, lo dejó abierto. ¿Qué hizo el mercurio? El mercurio bajó un poquito, pero no se vació el tubo. Le dice, epa, ¿qué pasa acá? ¿Cómo que no se vació el mercurio del tubo? Si acá está más alto que acá. ¿Qué está pasando? Dijo. Y esto ocurre, se podría hacer. Es más, hay videos en YouTube donde muestran estas experiencias, estas y muchas más. Bueno, muy bien, la hago rápido. Esto no baja. Y queda siempre a una misma altura. Ajá. ¿Por qué? Él lo que descubrió es esto. Acá, esto está abierto, esto es un balde abierto a la atmósfera, ¿no? Acá y acá está actuando P0, la atmósfera, ¿sí? La presión atmosférica. Acá y acá. En cualquier lugar abierto a la atmósfera, en un balde, la presión atmosférica está actuando. Adentro del tubo de ensayo, no, porque no hay presión atmosférica porque él lo llenó de mercurio, sacó todo el aire ahí adentro y lo colocó adentro del balde, boca abajo, sin permitir que entrara aire. Entonces, adentro del tubo no hay presión atmosférica, no hay aire a presión. Pero por otro lado, yo les había comentado, ¿sí?, que en vasos comunicantes, acá tenemos vasos comunicantes, la presión tiene que ser igual, por equilibrio, tiene que ser igual a una misma horizontal. Entonces él dijo, la presión acá tiene que ser igual a la presión acá, adentro, porque esto está unido, está abierto. Entonces dice, ¿qué presión hay acá arriba, en este punto? Y solamente la presión atmosférica, es lo único que está apretando acá. Y acá, en cualquier punto de la superficie del mercurio, lo mismo. Acá, en el tubo de ensayo, ¿hay presión atmosférica? No, acá adentro no. ¿Pero qué hay? Hay una columna de mercurio. Uy, ¿qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que esta columna de mercurio compensa la presión atmosférica que está empujando acá, el mercurio. Entonces él dice, yo puedo medir la presión atmosférica con esta columna de mercurio. Esta columna de mercurio es, si yo la mido y hago la cuenta, densidad por G por H, me tiene que dar exactamente igual que la presión atmosférica. Estos eran los primeros medidores de presión atmosférica. Acá hizo una escala y dijo, esta es la presión atmosférica básica, y si hay un poquito más, será más de la normal, si hay un poquito menos, será menos de la normal.
Y si yo le pusiera acá, a esta superficie, algún otro tipo de presión extra, y esto tendría que subir más. Eso fue lo que él dijo. Y así empezó a medir presiones. ¿Sí? Aplicaciones de esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo rompo acá, que es lo mismo, esto tiene una válvula y yo abro la válvula? ¿Qué pasa si yo conecto esta parte con la presión atmosférica? ¿Alguien se anima a decirme qué pasa? La columna cae, ¿no? Vuelve con el resto del mercurio. Sí, claro, perfecto. La respuesta es esa. Si yo rompo acá, o lo que es lo mismo, con una llavecita, y abro y dejo entrar presión acá, se compensan las presiones de afuera del tubo de ensayo con la de adentro, y esto, claro, ya no tiene ningún sentido que esté acá arriba, y baja y se coloca exactamente a la misma altura. ¿Está? Ahora imagínense al contrario. Esta columna está acá, yo tengo una valvulita acá y al revés. Y acá adentro hay la misma presión que afuera. Y ahora empiezo a hacer vacío. Empiezo a sacar presión de ahí adentro. ¿Sí? Empiezo a extraer aire de ahí adentro. ¿Qué es lo que va a pasar con el mercurio? Va a volver a ser la columna, ¿no? Y claro, empieza a subir. El mercurio empieza a subir. Empieza a subir. ¿Por qué? Porque acá adentro hay menos presión que acá. Entonces la presión de afuera lo empuja y empieza a subir. ¿Hasta cuándo? Y hasta toda la presión que yo le saque. Si imagínense, si dejo 0,5 adentro, o sea, mitad de presión que la atmosférica. Y bueno, va a subir hasta la mitad de la columna. Y así, ¿no? Podríamos hacer la cantidad de experiencia que uno quisiera. Ahora bien, les acabo de explicar por qué ustedes pueden tomar mate. ¿Por qué podemos tomar mate? Esto es una bombilla. Esto es una bombilla. Yo coloco la bombilla o coloco la bombilla de una Coca-Cola, cuando van a tomar en un vaso con pajita. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, nuestra boca está entrenada, ¿sí? Lo mismo que cuando mamamos, ¿sí? Ya de chiquitos, ¿sí? Tomamos leche. ¿Qué hacemos? Succionamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando un vacío por debajo de la presión atmosférica, ¿sí? Dentro de nuestra boca, para que dentro de nuestra boca haya menos presión atmosférica y que la presión atmosférica empuje el agua, ¿sí? En el vaso o en el mate y se introduzca y suba. Fíjense que ese mismo efecto se produce cuando yo voy a trabajar en neumática con un actuador de sopapa. Una sopapita, yo quiero trasladar un peso de un punto a otro y lo quiero agarrar, es una superficie lisa y yo puedo agarrarlo con una sopapa en vez de con una pinza. Esa sopapa lo que produce es un vacío. En vez de trabajar con un actuador que me brinde presión sobre ese actuador, al contrario, yo lo que hago es generar una depresión. Y esa sopapa lo que hace es chupar, agarrar, sostener un peso. Y les puedo asegurar que se pueden maravillar los pesos que se pueden trasladar, que se pueden subir con esos sistemas que uno pensaría que es para cosas muy, muy pequeñas. Bueno, si continuamos con la siguiente diapositiva, vemos otro ejemplo de presión hidroestática. En un edificio, en una casa de varias plantas, se ve claramente entonces que en las canillas, en una terraza, en un baño de planta alta, la presión del agua en ese baño, en esa canilla, va a ser menor
que la presión que tengamos abajo o en un subsuelo, ¿sí? Si nosotros tenemos un tanque a una cierta altura, habíamos dicho que la presión dependía fundamentalmente de la altura. Y en el caso este es notorio la diferencia que vamos a tener. Ojo, aclaración. El caudal, porque a veces se confunde caudal con presión, el caudal depende de la presión que haya y de la sección del caño, ¿sí? O sea, de la sección del agujero, de la válvula, del agujero calibrado por el cual estoy haciendo pasar fluido, y obviamente de la presión que haya antes, o sea, lo que denominamos aguas arriba, ¿sí? Si yo, por ejemplo, en este caso, tengo en esta cañería una altura, una diferencia de altura acá de 5 metros y acá de 10 metros, la presión acá va a ser el doble que la presión acá. Eso no hay duda. Pero el caudal depende no solamente de la presión, sino de la sección de caño. Si yo a esta canilla vine con un caño de 3/4 y a esta otra canilla con media, es probable que el caudal o la salida sea parecida. Otra cuestión, si yo le pongo una flor de ducha, o sea, una florcita donde impido el pasaje del agua total, ¿sí? Sino que la hago salir por ciertos agujeritos, es probable que si yo tengo una ducha varios metros arriba que la otra en dos baños diferentes, es probable que no sea tan notorio, que no sea el doble, por ejemplo, la fuerza del agua en una en la otra. ¿Por qué? Porque lo tenemos limitado. Lo tenemos limitado con distintos tipos de agujeritos. Esos agujeritos pueden estar semitapados, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace que un cálculo teórico sea a veces diferente a un cálculo bien práctico o a una experiencia práctica? Porque en la experiencia práctica suelen aparecer algunas cuestiones que no estaban tenidas en cuenta en lo que es la teórica. Esto es más o menos lo que les decía recién. La diferencia de presión, si yo tengo estos agujeros calibrados exactamente igual y dejo pasar exactamente de la misma manera, con el mismo roce, etcétera, etcétera, ahí sí vamos a ver bien la diferencia entre una presión hidroestática acá, que va a depender de esta altura, otra acá que va a depender de esta altura y otra acá que va a depender de esta altura. Eso si los líquidos son los mismos. Si los líquidos son diferentes, acuérdense que la presión hidrostática también depende de la densidad que tenga el fluido. Un ejemplo bien práctico, que no es de neumática, pero sí de la vida cotidiana, digamos, es el tema de las represas. ¿Por qué se hace una represa para producir corriente eléctrica? ¿Por qué hacemos el paredón de la represa? Por dos razones. Una razón es acumular agua, para que el régimen de lluvias no me haga tener un problema cuando hay poca lluvia, cuando hay mucha lluvia, etc. Yo acumulo y la hago salir toda constante. Pero no es lo único. Hay otro tema que es la altura. Es producir una diferencia de altura. Si este es el nivel normal, o acá más, acá abajo, este es el nivel normal del río o del lago, ¿sí? Si yo hago un paredón y hago subir ese nivel, acumulando más agua, lo que obtengo después es desde acá hasta acá, la diferencia de presión es mucho mayor y la fuerza sobre las aletas o turbinas va a ser mayor porque obviamente el caudal depende del diámetro de la sección y de la presión que tengamos aguas arriba. La presión total o presión absoluta
en un fluido va a ser la presión de fluido en la altura o profundidad, ¿sí? Por G por H, perdón, por densidad y por G, vuelvo a repetir para que quede claro, la presión total va a ser la presión hidroestática, densidad por G por H, que tengamos desde la superficie hasta la profundidad dada, más, obviamente, si tenemos presión atmosférica. Si esto está abierto a la atmósfera, vamos a tener una presión atmosférica. Entonces, la presión total, obviamente, o absoluta, se llama a la suma de las presiones. En cambio, yo puedo diferenciarlas y decir, tengo una presión absoluta y además tengo una presión atmosférica por un lado y una presión relativa o una presión manométrica o una presión hidroestática por el otro. Esta presión relativa es la que me miden los manómetros. Un manómetro común, de los manómetros comunes, está preparado, está ideado para no medir la presión atmosférica. Si yo lo tengo en la mano, ¿cuánto me mide? 0. La escala, el 0 de la escala, está con la presión atmosférica. Eso no quiere decir que no exista. La presión atmosférica existe, pero ese manómetro en mi mano marca 0. Yo lo instalo en una cañería, lo abro, mido la presión de la cañería y ahí sí me va a marcar una cierta presión. ¿Pero eso quiere decir que la presión de la atmósfera no existe? No. Lo que pasa es que no la tengo en cuenta, porque mi 0 ya la incluye. Mi 0 incluye la presión atmosférica de ese manómetro. Les comento que hay manómetros que son especiales, muchos de ellos que se trabajan en refrigeración y que trabajan con presiones absolutas, o sea, con presiones mayores y menores que 0 o que de la atmósfera, porque son sistemas que se necesitan ese tipo de manómetros que a veces se llaman manovacuómetros o manómetros especiales de presión absoluta. Nosotros, cuando midamos la presión de un sistema neumático, vamos a estar solamente midiendo la presión relativa o la presión manométrica, sin tener en cuenta la presión atmosférica. Dentro de la física que posibilita la neumática, existe otro principio físico, además del principio de los principios que estuvimos viendo hasta ahora, muy importante, el que permite poder trabajar a un motor neumático, a un actuador neumático, a un cilindro, etcétera, que es el principio de Pascal. Este mismo principio se utiliza en la hidráulica. ¿Qué es el principio de Pascal? Primero vamos a definir. Ahora vamos a trabajar en algo un tanto diferente a lo que estábamos viendo antes. Antes estábamos viendo sistemas abiertos a la atmósfera, tanques, las presiones hidroestáticas, generalmente se trabajan combinadas con la atmósfera. El mate para poder succionar, están abiertos a la atmósfera. Ahora vamos a ver qué ocurre, cómo juntamos presión en un sistema cerrado, en un recipiente cerrado. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora es un recipiente cerrado al cual nosotros lo tenemos lleno de un cierto fluido. Esto pueden ser líquidos o pueden ser gases. Ambos trabajan para el principio de Pascal de una manera similar. La única diferencia es, acuérdense siempre, que los líquidos
no se comprimen. Los gases sí los podemos comprimir, o sea, cambiar su volumen. El líquido no. Pero una vez que el gas se comprimió y llegó a estabilizar la presión interna del sistema, funciona exactamente igual como si fuera un líquido. Para él. Bien, se lo explico de una manera lo más simple posible. Yo tengo, supongamos, un recipiente de cualquier forma y tamaño, eso es importante, sirve para todos los casos, lleno del fluido, en nuestro caso aire de la neumática, o puede ser agua o aceite, cualquier fluido, en un recipiente cerrado, rígido, no un globo que se vaya inflando, sino que esté rígido, que tenga un volumen definido, y yo le aplico a través de una superficie, de un área, o sea, un pistón, nosotros a esto le llamamos un pistón, le aplico una fuerza externa. Fuerza externa. ¿Qué ocurre? El estudio de esto es qué ocurre con este caso. Tengo un fluido acá adentro, sin presión, está ahí, quietito, o con una presión determinada, y yo le aplico una fuerza externa a través de un área. ¿Qué va a pasar acá adentro? Y, obviamente, acá adentro se va a generar una presión. ¿Y qué presión se va a generar ahí adentro? Eso es lo interesante. Ok, la presión que se genera acá adentro depende de la fuerza que le aplico, dividido el área que le aplico, y esa presión va a ser efectivamente igual y constante, mientras que no modifique la fuerza, igual y constante en todas las paredes de ese recipiente, no importando el formato, lo grande que sea, lo lejos que pueda estar, etc. Eso lo vamos a ver en la aplicación. Vuelvo a repetir. Si yo le aplico una fuerza externa a un cierto pistón, o sea, a una área donde está aplicada un cierto fluido, en un recipiente cerrado, uniforme, ¿sí? Que no se estire, que no cambie su volumen, esa presión que depende de la fuerza y del área, presión es igual, ¿sí?, a fuerza sobre área, va a ser igual y constante en cualquier lugar adentro de ese recipiente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hacemos un caso bien práctico. Supongamos que esta área tiene 1 centímetro cuadrado, ¿sí? Esta área tiene 1 centímetro cuadrado y la fuerza es de 1 kilo. ¿Qué presión voy a obtener acá adentro? 1 kilo por centímetro cuadrado. O lo que es lo mismo, prácticamente lo mismo que una atmósfera, o un bar, ¿sí? O 100.000 pascales. ¿Está? Eso todo por la tabla que habíamos visto hace un rato. Bien, ¿se va entendiendo entonces? Yo le aplico una fuerza de 1 kilogramo a un área de 1 centímetro cuadrado y eso me da, ¿sí?, una presión ahí adentro de 1 kilo por centímetro cuadrado. O lo que es lo mismo, un bar, o lo que es lo mismo, una atmósfera, o lo que es lo mismo, 100.000 pascales. Todas como iguales unidades de medida. Si yo pusiera entonces un manómetro acá, o acá, o acá, o acá, me daría exactamente lo mismo. En cualquier lado de acá adentro, yo voy a tener esa presión. ¿Sí? Esto es muy importante. Vamos a aplicarlo. Esto es lo que dice el principio de Pascal. La aplicación del principio de Pascal es básica para cualquier motor hidráulico, para motor neumático, para una prensa hidráulica, para un elevador hidráulico o neumático, etcétera, etcétera. Y obviamente para cualquier máquina hidráulica y cualquier máquina neumática. ¿Conocen algún ejemplo
de un motor neumático? A los que son fierreros, ¿vieron los que apretan y desapretan las tuercas, por ejemplo, de una gomería, pero más visto en la Fórmula 1, ¿sí? Que el otro día le falló a Colapinto, pero no, en realidad no sé exactamente qué falló, pero esas máquinas son motores neumáticos, son máquinas neumáticas que producen un movimiento de giro a través del principio de Pascal en ciertos elementos que ya vamos a ver en su momento, que hacen girar un eje, y ese eje es la máquina que uno quiere usar. Hay un montón de máquinas que son neumáticas, lo que pasa es que necesitamos la línea neumática. En una empresa muchas veces ya tenemos el aire comprimido, entonces utilizamos, ¿sí?, ese aire comprimido en vez de electricidad para hacer mover máquinas. También lo tenemos acá en los elevadores, etc. Vamos a verlo entonces un poquito en los números, como dijimos hace un rato en el ejemplo. Yo tengo una fuerza por un cierto valor, tengo un área acá en el pistón, y tengo, ya les digo, un recipiente de cualquier formato, no importa si es cuadrado, redondo, ovalado, no importa. Yo genero una presión que vale la fuerza sobre el área. Y esto es muy importante. La presión se distribuye uniforme en todos los sentidos y es igual en todos lados dentro del recipiente. Esto es fundamental para que pueda funcionar cualquier sistema hidráulico o neumático, ¿sí? No importa el formato que eso tenga, va a funcionar igual. Una pequeña aclaración de este cartelito. En la neumática ni se tiene en cuenta, pero en la hidráulica, donde esto tiene un líquido acá y tiene un cierto peso, ¿no actúa lo que vimos hace un rato? ¿No actúa la hidroestática? ¿No actúa la presión hidroestática? ¿No hay más presión si esto está así paradito? ¿No hay más presión acá abajo que acá? Sí, es verdad, eso ocurre. Pero generalmente en los sistemas hidráulicos comunes o en los sistemas neumáticos comunes, las diferencias entre la altura de un tanquecito puede ser un metro y medio, no más. Y las presiones que se utilizan son elevadamente altas. Entonces se desprecia la presión hidrostática dentro de un sistema hidráulico y ni hablar de un sistema neumático. Esto como aclaración. Vamos viendo algo de la realidad neumática, y ya les digo, igual hidráulica. Funciona muy parecido. Fíjense un actuador, un cilindro. ¿Cómo funciona un cilindro neumático? Yo le hago entrar en esta cavidad, por ejemplo, la de la izquierda, le hago entrar aire a presión. Perfecto. Le hago entrar aire a presión. ¿Qué es lo que hace? Aplica la presión sobre esta área izquierda del pistón y me lo empuja hacia la derecha, ¿correcto? Eso siempre y cuando yo le abra acá y le deje salir el aire que estaba en la cámara de la derecha. O sea, siempre acuérdense, esto es básico. Este pistón no se va a mover, o sea, el pistón se va a mover por una diferencia de presiones, siempre. Si yo tengo presión positiva a la derecha, se va a mover hacia la izquierda. Si yo tengo presión positiva o más presión a la izquierda, se va a mover hacia la derecha. ¿Estamos? Entonces, yo le voy a hacer entrar acá, con las letras, perdón, yo le voy a hacer entrar acá con las flechas rojas, ¿sí?, por la izquierda, y se va a mover hacia la derecha, en tanto y en cuanto esta cámara, con las flechas azules, permita la salida. Son dos efectos que hay que cumplir. Entrar por un lado y dejar salir por el otro. Y lo contrario, obviamente, cuando quiero moverlo hacia la izquierda, ¿no? Hago entrar por presión positiva por la derecha y sale por la izquierda. Válvula de presión. Válvula de presión. Esta también es muy utilizada. ¿Cómo funciona esto? De la bomba, si es hidráulica, del compresor, si es neumática, viene una cañería por acá horizontal
desde la derecha hasta la izquierda y presuriza este pistoncito. Perdón. Si la presión que viene por el área que está acá es menor que la fuerza que me hace el resorte, esto no se mueve. La fuerza lo mantiene cerrado. Cuando la presión supera un límite específico que multiplicado por el área que tengo acá supera la fuerza del resorte, obviamente se mueve hacia la izquierda y me abre el pasaje por acá adentro y libera la presión que tenemos adentro del sistema. Típico funcionamiento de una válvula de sobrepresión. Otra aplicación básica, y para poder entender un poquito más esto del principio de Pascal, es lo que se denomina prensa hidráulica. La prensa hidráulica es un dispositivo también que ejemplifica perfectamente las ventajas que tenemos en el funcionamiento tanto de la hidráulica con la neumática. ¿Y cuál es una de esas ventajas muy importantes? No solamente la posibilidad de automatizar a través de la neumática o la hidráulica alguna máquina, algún sistema, sino la gran posibilidad que tenemos en poder realizar fuerzas mucho más grandes a la que podría realizar un ser humano con su mano o con su pie, o lo que podría realizar con algunas palancas o máquinas simples, utilizando este tipo de sistemas. Por ejemplo, esto lo vamos a estudiar después de la pausa ahora del mediodía. Pero si yo aprieto acá este émbolo con una fuerza F1, ¿sí? Voy a obtener de este lado, con este otro émbolo más grande, voy a obtener una fuerza mucho más grande. Voy a obtener una fuerza mucho más grande. Yo aprieto acá con una fuerza de una mano y si hago las proporciones necesarias, voy a poder subir acá un auto o un camión. Típico caso de un clip hidráulico. ¿Sí? Esta multiplicación de fuerzas es fundamental para poder utilizar, sobre todo la hidráulica que trabaja con cargas mucho más grandes, con fuerzas mucho más grandes, pero la neumática también. La prensa hidráulica es un dispositivo que se usa mucho como ejemplo del teorema de Pascal o del principio de Pascal, en el cual se ve claramente cómo combinando por vasos comunicantes, en realidad en este caso son dos cilindros, cada uno de estos cilindros cumple con el concepto de Pascal, que sea un recipiente cerrado, un recipiente hermético y además rígido, el cual va a combinar los conceptos de área, fuerza y presión. Nosotros sabemos, si esto estuviera acá cerrado, ¿no? Si esto acá estuviera cerrado, sabemos que aplicándole por el principio de Pascal una fuerza externa a un área, a una superficie, ¿sí? Dada sobre un líquido o un gas, vamos a obtener en este líquido o gas, fluido cualquiera, vamos a obtener una presión. Esa presión, entonces, va a depender de la fuerza y del área en la fórmula, ya que hemos visto, ¿sí? Presión es igual a fuerza sobre área, y si quisiéramos calcular la fuerza, es la presión por el área, despejando la cuestión. Bien, si yo unifico y hago que ahora todo esto sea el recipiente de Pascal, por eso no importaba la forma, por eso no importaba la distancia, ¿no? Ahora todo esto es un elemento, ¿sí?
donde tenemos ahí adentro un cierto líquido o gas, o sea, un fluido, el cual le dimos presión desde este lado, y entonces esta misma presión que tenemos acá la vamos a tener acá, o en cualquier otro lado del recipiente. Este es el funcionamiento o la aplicación práctica de lo que acabamos de ver. Yo la fuerza que hago en este vástago no es igual a la fuerza que obtengo en este otro. ¿Por qué? Ahora vamos a explicar el porqué de lo que estamos viendo. Fíjense, esta es la explicación de la prensa hidráulica o la combinación de distintos tipos de vástagos. Yo tengo acá un recipiente cerrado, supongamos que esta forma de L es mi recipiente cerrado, acá está cerrado. Si este es un recipiente cerrado, voy rápido porque esto ya lo vimos varias veces, tengo una fuerza acá, un área acá, activo una presión acá adentro que va a depender de la fuerza y del área. Presión es igual a fuerza sobre área. Ahí estamos. Vemos esto como si fuera aislado, un cuerpo aislado, está cerrado acá, está cerrado acá. Muy bien, lo mismo, tengo una fuerza aplicada acá, tengo un área, en este caso más grande, pero no importa, y tengo una presión acá. Esta presión va a valer fuerza sobre área. Esto también es bastante obvio. ¿Qué pasa si yo armo ahora un dispositivo así? En el cual esto es un mismo recipiente. Esta es la misma agua, aceite, aire, fluido, que está en todo esto que llena el mismo recipiente. Por el principio de Pascal, si yo aplico una fuerza acá y tengo un área para transmitir acá, la presión acá adentro por Pascal va a ser la misma acá, 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 acá. Toda la misma presión. Entonces la presión pequeña que teníamos acá va a ser igual a la presión más grande que estaba acá. En realidad es la misma presión. Acá y acá. Si es la misma presión, yo puedo hacer esta igualación. F chica, esta relación, digamos, de fuerza y área, tiene que ser igual, si esto está en equilibrio, a esta relación de fuerza y área. Las relaciones tienen que ser iguales. Acá yo la unifico en la presión, porque la presión es igual. F chica sobre A es igual a F grande sobre A. Viendo esto, fácilmente estamos viendo que es una regla de tres simple, que es una proporcionalidad, ¿no? Esto se puede leer que F chica es al área chica como la fuerza grande es al área grande. Esos eran los dictados de matemática que nos hacían en el colegio y no sabíamos para qué servían. Bueno, acá lo podemos utilizar. Yo estoy en palabras y concepto dando cuenta de esta igualdad matemática. La fuerza pequeña es al área pequeña como la fuerza grande es al área grande. Una proporcionalidad. Dicho esto, yo puedo empezar a jugar con esto. Y digo, si esta área es infinitamente pequeña, yo con una fuerza infinitamente pequeña puedo mover fuerzas grandes. O lo que es lo mismo, agrandando acá el área a un área mucho más grande, voy a obtener una fuerza acá mucho más grande. Este es el concepto básico de Pascal y de la prensa hidráulica. Si yo tengo una misma presión, igualo las relaciones de fuerza y de área y después puedo obtener, haciendo un despeje rápido de los valores en la igualdad, puedo obtener la constante que yo quiero, o la fuerza, o el área grande, o el área chica, o la fuerza pequeña. O sea, yo teniendo tres valores, sí o sí el cuarto tiene que ser un valor definido, no cualquiera. ¿Qué quiero decir? Volvamos al ejemplo anterior.
Si yo tengo una cierta carga acá, tengo una cierta carga a subir, yo quiero acá obtener ¿eh? Una fuerza que me suba tal peso, 1000 kilos. Y tengo este pistón, tengo el área de este pistón. Y yo sé que de este lado la fuerza humana, un brazo humano puede hacer 5 kilos, 7 kilos, más no. Entonces yo perfectamente podría saber, para levantar acá 1000 kilos con un cierto pistón, qué pistón tengo que poner acá para poder hacer 6, 7 kilos y no más. Es más o menos esto. ¿eh? Yo acá con una fuerza pequeña puedo hacer en una prensa una fuerza enormemente mayor haciendo la relación de áreas. Esta es la aplicación de lo que se denomina el principio de Pascal y el principio de prensa hidráulica. Ahora, ¿cómo llegamos de esto a un sistema hidráulico o un sistema neumático? Bueno, simple. Esto es una bomba. Lo que pasa es que es una bomba manual. Yo acá estoy obteniendo un cierto caudal en función de la velocidad con que baje el pistón y estoy obteniendo una cierta presión en función de la fuerza y el área. Si yo reemplazo esto por una bomba mecánica, voy acá a estar metiéndole un cierto caudal y una cierta presión. Ese es el principio de cualquier sistema o hidráulico o también neumático, porque si en vez de una bomba es un compresor que está inyectando acá una cierta cantidad de aire a una presión, es exactamente lo mismo. Creo que está por demás graficado, cualquier duda me dicen, pero bueno, la cuestión es haciendo una fuerza más pequeña acá, que puede ser el peso de una persona, 60, 70 kilos, ¿sí? Yo puedo subir 500 kilos o más, lo que pese cualquier automóvil, un camión, etc. Lo único que tengo que tener es una relación de áreas suficiente para que esa parte matemática de los números tiene que coincidir. La fuerza por el área pequeña tiene que ser igual a la fuerza por el área grande. Fíjense, como una aplicación un poco más real de lo que estamos hablando. Tenemos una fuerza de 70 kilos, 70 kilogramos fuerza. Acá, 70 kilogramos fuerza. Por ejemplo, la persona esa que se paraba arriba del vástago. Y tengo 10 centímetros cuadrados, 10 centímetros cuadrados de área. Un área de 10 centímetros. Muy bien. De este otro lado, ¿qué voy a obtener? Pues si yo hago la fuerza acá, de este otro lado yo voy a obtener la posibilidad de mover 140 kilos porque el área acá es de 20 centímetros cuadrados. Si yo hago la cuenta, ¿sí? La pueden hacer ustedes después tranquilamente. Fuerza pequeña, 70 kilos sobre 10 centímetros cuadrados, 7 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? La presión real acá adentro es 7 kilos por centímetro. 70 kilos dividido 10 centímetros cuadrados, estoy viendo que es 7 kilos por centímetro. De este otro lado tengo 20 centímetros cuadrados. Ah, pero la presión es la misma. Yo había dicho que la fuerza es presión por área. 7 kilos por centímetro cuadrado, si yo lo multiplico por 20 centímetros cuadrados se va con centímetros cuadrados, 20 por 70, 20 por 7, 140. Las matemáticas dan lo mismo que conceptualmente nosotros podemos intuir. Es fácil ver también que las fuerzas son proporcionales a las áreas.
las fuerzas son proporcionales a la salida. Si yo duplico el área, duplico la fuerza que pasa. Y así sucesivamente. A esto se denomina factor de multiplicación. ¿Qué es el factor de multiplicación? Bueno, ¿cuántas veces yo multiplico la fuerza de salida con respecto a la fuerza de entrada? En este caso, ¿cuál sería el factor de multiplicación? 2, ¿verdad? Porque es el doble. Yo obtengo a la salida 2 veces de lo que tuve que poner a la entrada. Este es un ejemplo bien práctico, bien simple, en el cual yo no tengo un factor de multiplicación muy importante, muy grande. ¿Sí? Ahora, si yo empiezo a achicar este pistón, lo hago cada vez más pequeño, supongamos que acá lo hago a la mitad, 5 centímetros cuadrados. Bien, si acá tengo 5 y acá tengo 20, ¿cuál es el factor de multiplicación? 4, ¿verdad? 4 veces 5, 4 veces lo que entró, va a ser lo que está saliendo. Creo que como ejemplo vale para cualquier otro. ¿Sí? Claro, tenemos que tener algo en cuenta. Esto es un tanto limitado. Esto, en la práctica, es un tanto limitado, es verdad. ¿Sí? Yo no puedo tener pistones enormes de 1 metro, 2 metros, 5 metros, ¿sí?, de diámetro para obtener mucha superficie porque son muy costosos, porque tenemos un problema hasta de volumen. Pero por otro lado, tampoco podemos hacer esto muy chiquitito, porque acá lo que me convendría es hacer esta área ínfima. Hacer sistemas muy, muy pequeños, muy finitos, como si fuera una aguja, una jeringa. Hay videos en YouTube, si quieren, que juegan, ¿sí? Se hacen experimentos de estos con jeringas. Se le pone una jeringa con aire, o con agua también, pero con aire, ¿sí?, con mangueritas neumáticas, y juegan a mover y se hacen como un robotito y hacen mover cosas con la jeringa, obviamente. Pero ¿yo qué puedo hacer? Bueno, yo lo que hago es reemplazar esto. Esto que es la bomba, o el compresor o el sistema de aire en neumática, lo reemplazo por algo mecánico, por una bomba mecánica, por un compresor, un sistema neumático de alta presión o de una presión bastante interesante, en la cual yo 7 kilos por centímetro cuadrado, 7 kilos por centímetro cuadrado es muy simple de obtener. Cualquier compresor trabaja a 6, 7, 8 kilos como mínimo, ¿sí?, como base. Muy bien. Ya ahí reemplazo todo esto por un sistema en el cual me va a insuflar la presión necesaria y el caudal necesario. Por otro lado, tenemos que tener bien claro que la fuerza que va a ser un vástago, ya metiéndonos en neumática, si esto fuera un pistón neumático real, la fuerza que va a ser un vástago, ¿sí?, para mover algo, para cerrar o abrir algún dispositivo, va a estar en función de la presión de trabajo del sistema y del área del vástago. En realidad del pistón, ¿no? El pistón completo. Y la velocidad de movimiento, cuán rápido o más lento va a moverse este pistón, va a depender de la cantidad de aire en un cierto tiempo que llene esta cámara. Estoy hablando de neumáticos. Cuanto más rápido se llene esta cámara, obviamente más rápido se mueve. Si yo lo hago entrar muy lento, esto va a ir subiendo muy lentamente y se va a mover lento. O sea, repito, importante concepto. La fuerza del vástago de un pistón neumático depende de la presión y del área de ese mismo vástago. El movimiento o velocidad con la cual se va a mover ese vástago depende de el caudal de entrada a esta cámara. O lo que es lo mismo, cuando es un pistón de doble efecto, ya lo vamos a ver, el caudal con el cual yo deje
salir el aire del otro lado. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. O sea que podemos regular la velocidad, regulando el aire que entra o regulando el aire que sale del otro lado. En este caso es solamente de entrada, en este caso no tenemos otra conexión de este otro lado. Analogía mecánica. ¿Por qué se hace esto de la analogía mecánica? Bueno, porque en realidad lo que acabamos de ver matemáticamente, la resolución matemática, es exactamente igual que una palanca, un balancín, el sub y baja de la plaza. Esta relación, que para nosotros era fuerza sobre área, en una palanca es fuerza por distancia, ¿verdad? Entonces yo digo que la fuerza que yo aplico acá por la distancia perpendicular, desde el punto de apoyo de la palanca hasta el punto de aplicación de la fuerza por la distancia acá tiene que ser igual a la fuerza por la distancia del otro. Hablando en la práctica, ustedes supongo que habrán jugado alguna vez con sub y bajas, ¿sí? Y cuando se sienta del otro lado, o cuando uno, que ya es grandote, como nosotros, físicamente, y quiere jugar con un nene chiquito, que pesa la mitad o menos que nosotros, para poder jugar, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar, ¿no? Cambiar la distancia de la palanca. Y nosotros queremos jugar con una persona más pequeña, nos acercamos, nos sentamos más cerca del pivote. Entonces, de esa manera va a haber un equilibrio. Esto es lo que se denomina analogía mecánica de la palanca con la analogía de fluidos o hidráulica de lo que es la prensa, en este caso prensa.